todo lo que nosotros como pueblo afroecuatoriano hemos logrado no ha sido por apoyo en políticas públicas del Estado. Ha habido una ausencia total de Estado. Y todo lo que hemos logrado efectivamente ha sido por el esfuerzo, el trabajo de nuestros ancestros y ahora de nosotros mismos. Con la Revolución Ciudadana en este poco tiempo es que pudimos acceder a becas universitarias y para que estudien en el exterior. Antes de eso no teníamos la posibilidad, teníamos que nosotros mismos trabajar y estudiar. Otro de los temas, existe pobreza extrema con los indicadores del censo del 2010. Y eso es por la ausencia del Estado. No es que porque esos negros sean vagos y no hayan sido capaces de trabajar. No, es por la ausencia del Estado, es decir, la falta de oportunidades laborales, la falta de políticas públicas en temas de salud, en temas de educación, en temas de vivienda y trabajo. Entonces, si nosotros estamos, o si el pueblo afroecuatoriano ha estado negado del disfrute de sus derechos ciudadanos, prácticamente los indicadores sociales son alarmantes. Coincido totalmente, estimado José. Y mira, ahora que mencionas todos estos datos, estaba fijándome en alguna estadística realizada en el 2010 que menciona que 70.394 personas se autoidentifican como afroecuatorianos. Lo que representa, esta es una investigación realizada en el Distrito Metropolitano de Quito, que dice que el 3.14% están ubicados allá y el 72% vive en el área urbana, el 28% en el área rural, siendo un 50% de hombres y el resto de mujeres. Pero este grupo humano se caracteriza por los altos niveles de pobreza, sobre todo en el área rural, ¿no? En la población afroecuatoriana. Las principales enfermedades también que se derivan también de este tema de la pobreza, pues la hipertensión arterial, diabetes, anemia, entre otros, ¿no? Y pues la mayoría de la población afroecuatoriana se encuentra fuera de la seguridad social. Apenas el 2% cuenta con el seguro social campesino y el 3% es afiliado voluntario del IES. ¿Sí? Entonces, datos bastante preocupantes de la realidad que vivimos los afroecuatorianos en este marco, ¿no? Y como mencionas, pues, según estos datos, somos minoría, ¿no? Y por tanto, un grupo poblacional perteneciente a la clase social abandonada. ¿Qué crees o qué políticas públicas crees que son importantes incorporar para que se dé este cambio de realidad en la población afroecuatoriana? Y no solamente en la población afroecuatoriana, también, ¿no? En la población indígena también se vive estas realidades bastante complejas, ¿no? Efectivamente, también en los pueblos y nacionalidades indígenas, aunque los pueblos y nacionalidades indígenas han sido un poco, llamémoslo, un poco más protegidos que la afrodescendencia, por lo que acababa de decir, desde el mismo proceso colonial. Luego, en el tema de las haciendas, tuvieron mayor apoyo, que no ha sido significativo. El abandono sigue estando en estos dos pueblos, que hemos sido racializados históricamente. Nosotros somos el 7.2% de la población afroecuatoriana, de acuerdo al censo 2010. Hoy más o menos estamos bordeando en las 2 millones de personas que nos autoidentificamos como afroecuatorianos, afrodescendientes. En esta perspectiva, para eliminar la pobreza extrema, si esto es un tema estructural, también se requieren políticas de corte estructural. Es decir, si a mí me preguntan qué hicieras, José, si fueses presidente de la República, ¿qué algún día vamos a hacer? Y eso lo vamos a decir entonces, a ver, uno de los primeros temas en el sector rural es esa deuda histórica que tiene que ser reparada, de acuerdo al artículo 57 de nuestra Constitución, que habla sobre la reparación histórica y acciones afirmativas en la implementación de política pública, que no es otra cosa que lo siguiente: acceso en lo rural a la tierra y el territorio. Aquí estamos desde 1558, en Esmeraldas desde 1552 en adelante. Pero entonces, la tierra y el territorio se nos está siendo arrebatados, nos están quitando. No hemos tenido acceso sino a partir de
964 de la primera reforma agraria, 64-65. Ahí pudimos acceder a los pequeños huasipungos. Luego, en la reforma agraria del 75, y casi hasta los 80 todavía la población en el territorio ancestral, el Chota, la Concepción y Salinas, no ha accedido al recurso tierra. Por ejemplo, a mí siempre eso me molesta mucho. En La Victoria y Tapiapamba, fundamentalmente, al lado de la ciudad del conocimiento, prácticamente en Tapiapamba no tienen ni siquiera un pedazo de tierra para enterrar a sus muertos. Eso sigue siendo racismo y racismo estructural. Pero están rodeados de haciendas. En esas haciendas en donde dejaron sus vidas, están enterrados sus ancestros, donde perdieron la vida, prácticamente ellos, esta nueva generación, no tienen, como dicen en el pueblo, ni tierra en las uñas. ¿Qué es su tierra? Eso hay que reparar como política pública. Lo otro es la educación. Si recordamos rápidamente 1978, el retorno a la democracia, en donde por primera vez los pueblos y las nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y los campesinos mestizos pobres tuvieron el derecho otra vez al voto. Antes, como analfabetas, no votaban. Entonces, eso significa que no tenemos todavía el acceso adecuado, pese a que han habido bastantes cambios, sobre todo en los 10 años de la Revolución Ciudadana, en acceso a la educación básica, aunque en la educación básica y media casi estamos ya en los estándares de la media nacional. El problema que tenemos los afroecuatorianos es a nivel del acceso a la educación superior, a la universidad, títulos de tercero, y no se diga títulos de cuarto nivel, apenas el 0,4% tiene un título de cuarto nivel. ¿Eso qué significa? Y no es porque no hayan querido salir a estudiar los jóvenes afroecuatorianos e indígenas, no. Es por ese racismo marcado estructural y el no acceso a esta política educativa. Entonces, la política educativa tiene que ser amplia. El acceso para estos pueblos, como medida de reparación, tiene que tener ingreso a la universidad, pero también con becas para que puedan irse a estudiar en cualquier parte del mundo donde ellos quieran y luego volver. Yo creo que también el tema, en esta parte de la educación es importante y he presentado un proyecto de ley reformatorio para una educación con pertinencia cultural. Y no solo para los afroecuatorianos, como la educación bilingüe, sino es para todo el país, en donde se conozca lo que estamos conversando, estos procesos históricos, estos procesos culturales, los procesos simbólicos. Porque si no se conoce, sigue manteniéndose esta correa de transmisión que es el racismo y la discriminación. Y entonces para cortar eso es con la educación. Mi padre decía a propósito de la educación, mi padre fue profesor, primero se iba a ser cura, no le dejaron ser cura porque era negro en 1922 más o menos, fíjate, y luego se hace profesor, afortunadamente no le dejaron ser cura o si no yo ya no nacía. Pero él decía, la educación nos hace libres. La cultura y la identidad nos hace fuertes e invencibles. Y él acá en el territorio enseñaba la historia del pueblo afroecuatoriano. Es fabuloso. Lo mismo hoy necesitamos que esa historia del pueblo afroecuatoriano sobre esa cultura tiene que ser conocida por todos y por todas. Solo así bajarán esos niveles de racismo y discriminación sistemática. La otra parte es el tema de la salud, acceso a salud, acceso a medicamentos gratuitos, porque el Estado es responsable de la seguridad del pueblo y del pueblo en su conjunto, sobre todo de las personas más vulnerables. Entonces, tenemos salud, educación. Otra cosa es el empleo y el trabajo. Porque tenemos que tener acceso a empleo y trabajo. Hay un decreto número 60 que no se ha cumplido, que se firmó en la década de Rafael Correa y lamentablemente en este desgobierno prácticamente no se cumple. Y es el acceso al trabajo en la misma en el mismo porcentaje de la población. Es decir, en cada instancia pública y privada tiene que estar más o menos el 7% de la población afroecuatoriana en el trabajo. Pero eso no vemos. Solo así podemos ir rompiendo estos niveles de pobreza, de exclusión histórica, estructural, que lo llamo.
Entonces, yo creo que esas son las medidas urgentes que se tienen que tomar y que nosotros tenemos que seguir manteniendo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es importante que la ciudadanía conozca también la historia afroecuatoriana y también los aportes que hemos realizado para el desarrollo y en ese marco, pues, poder generar ese cambio de visión sobre la etnia afroecuatoriana, ¿no? Sin duda alguna, yo te comento muy brevemente que para mí, y creo que coincido con algunas otras personas, el panorama que yo viví cuando salí del colegio para el tema laboral fue bastante complicado, bastante complejo, porque te expones a una situación de racismo primeramente y luego al no tener esa línea clara de saber si por ser afroecuatoriano te van a poder abrir las puertas, ¿sí? Y así en muchas otras cosas. Yo creo que esto le pasa a muchas otras personas, ¿no? Actualmente es un tema bastante complicado porque sabemos y conocemos que como tú mencionas, pues los afroecuatorianos no tenemos acceso a todos los espacios, ¿sí? Y yo creo que acá es un papel importante que juega algunos pilares, ¿no? Yo creo que las familias deben inculcar desde la niñez a todas las etnias sobre lo que somos nosotros los afroecuatorianos y empezar a educar en ese marco sobre la no discriminación, sobre el no racismo, ¿no? Sobre la unión que tenemos que tener, la interculturalidad que se tiene que vivir. Y yo creo que también acá juega un papel importante también la academia, los medios de comunicación y el Estado, ¿sí? Sabemos, estimado José, que actualmente estás como candidato a asambleísta por Imbabura. ¿Cuál sería tu propuesta como candidato para trabajar por la población afroecuatoriana y para cambiar estos procesos estructurales de racismo? Importante pregunta, estimado Ricardo. Fundamentalmente es parte de mi vida. Toda mi vida hemos estado construyendo estos procesos de interculturalidad. Es más, soy asambleísta actual, que estoy para la reelección, y pedí estar en la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y de la Interculturalidad. Es decir, esto significa que primero tenemos que redefinir el tema de la interculturalidad, porque muchas personas creen que es solamente por estar sentados en una mesa personas de distintos pueblos, mestizos, montubios, indígenas, afroecuatorianos. Sí, estamos sentados diversos, estamos entre diversos sentados ahí, pero al mismo tiempo nos unen los mismos derechos ciudadanos y la interculturalidad se construye con este diálogo, pero con este diálogo en términos filosóficos, ontológicos primero. ¿Qué significa esto? No sé si ustedes y nosotros somos como pueblo afroecuatoriano, también estoy redescubriéndolo, somos los hijos del Muntu. Y el Muntu significa, es un principio filosófico bantú, que nosotros lo hemos heredado acá, en donde tenemos la concepción de que todos y todas somos parte de este gran todo, el universo, y al mismo tiempo, todos y todos somos responsables entre todos. Nuestra filosofía no admite la individualidad o el individualismo de las personas como tal, sino es un proceso colectivo, o también es el Ubuntu. Yo me reconozco en ti, en el otro. Eso es lo más humano que podemos ver en estos principios filosóficos, en donde se respeta a la majestad de la vida, capitaneados por la alegría de nuestro pueblo y la ternura. Fíjate cómo devolvemos con esta filosofía todo ese daño histórico que se nos ha hecho, a través de la esclavización, a través del racismo estructural. Pero nosotros otra vez estamos devolviendo con el respeto a la majestad de la vida, con la alegría, con el amor y con la ternura. Solo así podemos ir construyendo un otro escenario en un otro país, desde estas concepciones de vida, que son tremendamente humanistas. Y eso es heredado de los ancestros africanos y los afrodescendientes. Ahora,
¿Qué hacer para ir construyendo estos procesos de interculturalidad y saliendo de estos niveles de racismo y discriminación? Que no es otra cosa más que yo los llamo es por el desconocimiento o la ignorancia de ver en el otro, con esos pensamientos de una pretendida superioridad de unos sobre otros. Pueden tener dinero, pero no por eso les hace ser más que otros. Lo que les hace es tener plata, pero no tienen la felicidad que podemos tener. Lo que estamos viendo entonces, aquí es un conjunto de leyes, por ejemplo. La que he presentado es la Ley de Derechos Colectivos para los Pueblos y las Nacionalidades en el Ecuador. Esto significa el acceso y tener el disfrute a la cultura y que conozcan sobre nuestro disfrute de nuestras culturas e intercambiar. Ahí estamos entonces comenzando a ver estos niveles de interculturalidad. Tenemos el derecho de educarnos con pertinencia cultural, pero no solo los afroecuatorianos o solo los indígenas, las personas blanco-mestizas o como se definen los montubios, etc. Solo así podemos ir interculturalizando, si se quiere, es decir, conociéndonos. Porque si no nos conocemos, definitivamente vamos a seguir viviendo de espaldas. Y unas personas entonces pensándose superiores a otras. Y eso es anacrónico en la historia. La interculturalidad entonces nos da la posibilidad de conocernos, de amarnos, de respetarnos como seres humanos con derechos, en una sociedad de derechos y justicia. Entonces, desde esa perspectiva es fundamental que nosotros podamos ir construyendo y reconstruyéndonos. Y desde entonces, como asambleístas, vamos a seguir trabajando sobre esos temas de los derechos ciudadanos, de los derechos políticos, de los derechos territoriales, el acceso a ellos y el disfrute en igualdad de condiciones. Caso contrario, si eso no se logra, aún estamos viviendo aún en un estado colonial. Entonces, la gran frase que vamos a acuñar es: vamos a descolonizar al Estado ecuatoriano. Y eso significa con acceso de todas las personas a los derechos ciudadanos, políticos, ambientales, económicos, etc. Solo así construimos la interculturalidad y una sociedad de paz y de justicia. Qué gusto, estimado José, saber que estás trabajando por lograr esta interculturalidad y que estamos en buenas manos, ¿no? Yo creo que es importante reconocer el trabajo que cada una de las personas han venido poniendo sobre la mesa y que el único objetivo es lograr esta conexión, esta interculturalidad entre todas las etnias, que sin duda alguna yo creo es importante reconocer cada una de las culturas, cada uno de los aportes y en esa diferencia también esa igualdad y ese compromiso por la mejora de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Crees que se puede vencer el racismo? Como líder afroecuatoriano, ¿cuál sería tu mensaje para poder lograr que los afroecuatorianos puedan empoderarse y dejar de lado todo este menosprecio que nos han infundado también a través de los años, ¿no? No, fundamentalmente es este proceso de educación continua, no solamente a la población afroecuatoriana, sino a todo el país. Porque fíjate que cuando luchamos contra el racismo, somos las víctimas del racismo de quienes luchamos, pero los racistas prácticamente están cómodos rascándose la panza en su casa. Entonces, esta es una tarea de todos, de toda la sociedad. Este cáncer social, esta enfermedad social llamada racismo, discriminación, tiene que necesariamente finalizar, pero esto se lo hace a través del conocimiento. No se defiende lo que no se conoce. La población afroecuatoriana, los pueblos y nacionalidades indígenas, los campesinos mestizos pobres que también son víctimas de otros tipos de racismo, es decir, la pobreza, eso es los reflejos de racismo. Prácticamente tenemos que aprender, primero conocer nuestros derechos y hacer que esos derechos se respeten. La violencia verbalizada, la violencia simbólica, tenemos que automáticamente corregirla. Es decir,
Hay mucha violencia en las palabras que se lo considera, se ha venido naturalizando, por ejemplo. El llamar, por ejemplo, si estás en la calle, en vez de llamarte Ricardo, por favor, ven, vea negrito, venga. Entonces, no, usted no es negrito, usted es ciudadano, usted es el señor Ricardo Meneses. Pongo tu nombre, discúlpame, es como un ejemplo que lo ponemos. Es decir, esas, por ejemplo, formas de llamar se han naturalizado. Pero eso nosotros tenemos que hacer notar que también es violencia simbólica y discriminatoria. La forma de llamarnos. Es mucho más fácil llamar a una persona que no se conoce llamándole señor, o si le conocen su nombre, llamándole por su nombre. No por su fenotipo o el color de la piel. Esa cosa tan pequeñita que aparentemente no afecta, sí afecta, porque se va siendo parte de la estructura social de un Estado colonial. Entonces, nosotros tenemos que seguir como pueblo superándonos, tenemos que seguir luchando por el acceso a la educación, un acceso a la salud, al empleo. Solo así, y también pedagogizando, educando a nuestros vecinos, diciendo, miren, nosotros somos esto. Y muchas veces se sorprenden al conocer sobre nuestra historia, sobre nuestra cultura. Y entonces, y que nosotros seguimos luchando por una sociedad de paz y de justicia social. Es decir, es una lucha contra la pobreza y es una lucha de todos, de todo el pueblo ecuatoriano. Y solo quiero cerrar también con algo que decía Ricardo, me quedó dando la vuelta, que somos considerados como minoría, por ejemplo, el pueblo afroecuatoriano. Sí, puede ser una minoría aquí al interior, pero somos más de 300 millones en las Américas. Es decir, es una abrumadora mayoría que tiene que ser mirada. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que seguir mirándonos como ciudadanos, como hermanos, como hermanas, que tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades que el resto de la sociedad ecuatoriana. Ese es como nuestro desafío y ese es el gran mensaje, seguir luchando por las sociedades de paz. Perfecto, estimado José. Agradecerte mucho por el compromiso y por ese trabajo que vienes desarrollando en calidad de asambleísta y que seguro lo seguirás desarrollando en este próximo año, cuando llegues también nuevamente a la asamblea. Agradecerte por ese trabajo, agradecer a cada uno de los afroecuatorianos y de las otras etnias también que vienen aportando para cambiar esta realidad que vivimos actualmente. Que estas acciones sean la oportunidad de fortalecer la unión, la solidaridad, la fuerza y la alegría de las comunidades y de las organizaciones afroecuatorianas para construir un presente y un mañana dignos y libres de discriminación. ¿Cuál sería tu mensaje ya para cerrar, estimado José, para toda la ciudadanía? Un gran abrazo de año nuevo, pese que el 2020 nos dejó realmente por la pandemia mucha tristeza. Muchos perdieron sus familiares, sus seres queridos, muchos perdieron su trabajo, el empleo. Mi mensaje es que siempre tendremos la esperanza de cambios mejores, de días mejores para el país. Nuestro compromiso es con y junto a la sociedad babureña, a la sociedad ecuatoriana y el mundo, de ver unos días mejor. Siempre está la esperanza. Un abrazo y un año 2021 realmente que sea aventuroso y próspero. Tenemos la posibilidad de recuperar la patria, recuperar el futuro. Un abrazo. Así será. Un abrazo tremendo, mi estimado José, y ya nos estaremos viendo en el camino. Agradecerte por participar en este primer programa de Pelo Inquieto. Estimadas amigas, amigos, muchas gracias por participar, por observarnos. Nos estaremos viendo próximamente.